Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Ens fa molta il·lusió en Connexió Mèxic ser-hi una vegada més en aquest espai i poder compartir una estona amb tota l'audiència. Rebro amb una càlida benvinguda al nostre col·laborador, en Leonardo Alvarado, que com cada dijous amb una mirada compromesa ens informa sobre els temes que marquen el pol social i polític de Mèxic. També he d'agrair sincerament tots els missatges, comentaris i suggeriments que ens feu arribar. Persones que ens segueixen ens han expressat el desig de conèixer més continguts relacionats amb les llengües i cultures indígenes de Mèxic i estem encantats de poder respondre a aquesta petició. És per això que ens complau anunciar que incorporem en aquesta emissió de Connexió Mèxic un documental preciós i molt interessant titulat Tejedoras de la vida a l'Antigua. Aquest documental és una coproducció de la UNAM, Universitat Nacional Autònoma de México i de l'Institut Cubà d'Art i Indústries Cinematogràfiques, ICAIC. Jo vaig tenir l'enorme privilegi de formar part d'aquest projecte escrivint els textos i fent la narració. Tejedoras de vida a l'Antigua ens transporta fins a la Sierra Madre del Sud, a l'estat de Guerrero, Mèxic, per conèixer un grup de dones indígenes amusgues que amb orgull conserven la seva llengua, la seva indumentària i una rica tradició cultural que ha passat de generació en generació. Però ara donem pas a Leonardo Alvarado amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, un dijous més amb l'actualitat mexicana. Qué gusto, Miriam, estar contigo otra vez aquí en tu programa, con tu audiencia y con el equipo de Rap Radio América Barcelona. Siempre un placer compartir este espacio con ustedes. Fa uns dies, la Fiscalia General de la República va obrir una investigació a l'expresident Enrique Peña Nieto per presumptament haver rebut un sobor per $25 milions a canvi d'otorgar contractes lucratius a uns empresaris israelians entre el 2012 i el 2018. Quines implicacions podria tenir aquest fet per al govern de la Claudia Sheinbaum? Sin duda, uno de los casos que ocupó la mayor atención en días pasados de los titulares noticiosos aquí en México fue el relacionado con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien se vio envuelto de manera involuntaria en un escándalo derivado de un pleito legal entre dos empresarios israelíes. Resulta ser que estos empresarios, en el pasado, habían tenido importantes vínculos en México con empresas que comercializaban productos en el ámbito de la seguridad y que durante el sexenio del presidente Peña Nieto formaron una alianza para venderle al gobierno y a las agencias militares y entidades de inteligencia el famoso software de espionaje Pegasus. Resulta que en Israel hay un proceso de justicia alternativa en el que se pueden dirimir las controversias legales y buscar la conciliación apelando al buen juicio de líderes religiosos. En ese proceso, uno de los socios exhibe un documento en el que se muestra que para poder concretar la operación en México, se le habían aportado al presidente Peña Nieto una gratificación de $25 millones por ayudarlos de cierta manera a gestionar las licitaciones ante las diferentes instancias gubernamentales para que compraran el software Pegasus. Lo relevante del caso es que este es uno más de la larga lista de irregularidades y prácticas de corrupción que se detectaron durante el sexenio del presidente Peña Nieto, incluyendo, entre otros, los crímenes de Estado, como el perpetuado en la noche de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa. En la administración del presidente López Obrador, uno de los temas centrales al inicio de este proceso fue la discusión de si se debería investigar o no a los expresidentes, incluyendo a Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y, desde luego, hasta el presidente Peña Nieto. López Obrador organizó una consulta popular para ver si este proceso se echaba a andar o no, y se supone que la mayoría del pueblo de México que participó en ese poco estructurado proceso terminó decidiendo que no era necesario investigar ni procesar a los expresidentes. López Obrador parte de la base de que lo más importante es mirar hacia el futuro y no perder el tiempo
desenredando el pasado, lo cual, dependiendo de la óptica con la que se mire, podría ser extraordinariamente práctico. Sin embargo, en la realidad política mexicana, se puede ver como una grave omisión de su responsabilidad, porque, aunque lo señaló en múltiples ocasiones, la idea de estos procesos no es buscar una venganza, sino es detener la impunidad, uno de los males más graves que tenemos en México, para el ejercicio de la democracia, de la libertad y de la construcción del bienestar. Este suceso nos hace regresarnos al año 1997, cuando se le otorga al Instituto Federal Electoral, fundado 7 años antes, una genuina autonomía que lo independizaba totalmente del poder federal y, entre otras cosas, cambiaba la forma de cómo se podría construir un partido político en México. Y para ello se otorga un financiamiento que para esos organismos políticos pudieran genuinamente dedicarse a representar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Nobles propósitos, sin duda, pero como suele suceder, en los detalles apareció el diablo. Fueron tales las cantidades de dinero que se destinaron a los partidos políticos que prácticamente en ese momento surge en México una nueva élite que hoy conocemos como la nueva clase política mexicana, que antiguamente existía pero de otra manera, pues estos grupos de políticos profesionales gravitaban en torno al poder que ejercía el presidencialismo y el partido hegemónico en el poder, y que con mecanismos muy sofisticados distribuía a sus huestes de manera muy vertical los diferentes sistemas de control y de obtención de poder para poder gestionar los destinos de México. Como nos cuenta la historia, ese modelo tenía varias décadas resquebrajándose, proceso que llegó a su clímax en 1988, cuando de manera descarada y fraudulenta se nombró electo al presidente Carlos Salinas de Gortari a la luz de un fraude monumental. Las presiones aumentaron a partir de ese momento y en un par de años después no hubo más remedio que fundar el Instituto Federal Electoral. Pero a partir de 1997, lo que tuvimos en México, una clase política que gozaba de enormes salarios y privilegios, con el único propósito de dedicarse al tráfico de influencia. La partidocracia había nacido. En Estados Unidos, estas prácticas las realizan los así llamados lobistas profesionales, quienes hacen este lobbying entre congresistas y actores políticos de gran influencia para legislar o aprobar asuntos de beneficio a los sectores de alta concentración de poder económico, lo que en realidad termina siendo una forma legalizada de tráfico de influencia. Este proceso de perfeccionamiento del sistema electoral nos llevó a una supuesta alternancia en el poder en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox, en una elección en que en las urnas no hubo mucho que cuestionar, pero que en la campaña sí se registraron cualquier cantidad de irregularidades, sobre todo con lo relacionado a las aportaciones económicas para promover la candidatura de Fox. Una vez más en México llegaba al poder un personaje en el que se le cuestionaría la forma en que ganó, pero a quien se le dotaba de cierta esperanza de que las cosas fueran a ser diferentes, dado que por primera vez en 70 años un partido distinto al PRI accedía al poder. Sin embargo, el supuesto cambio de maneras de hacer la política, de manejar los recursos y la economía del país, no cambió sustancialmente, y por el contrario, la corrupción alcanzó niveles insospechados, porque una de las máximas de esta nueva clase política era no meterse ni cuestionar a sus bases, para que ellos pudieran seguir gestionando su rentable y prodigioso negocio de tráfico de influencia, usando como pretexto el desarrollo del país. Con instrumentos tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se malbarataron bienes nacionales y recursos en favor de empresas extranjeras, favoreciendo a sectores de gran concentración económica que finalmente solo terminaron beneficiando a un pequeño sector de la población, aquel que estaba inmerso en esta nueva economía de la exportación, de tal suerte que si no pertenecías a ese sector, las condiciones de vida para el resto de los mexicanos eran de grandes carencias.
Cuando Felipe Calderón llega a la presidencia, también mediante un flagrante fraude electoral, su necesidad de legitimación lo lleva a tomar decisiones extremas, supuestamente para combatir uno de los flagelos que azotaban a la sociedad mexicana en aquel momento, el crimen organizado y el tráfico de estupefacientes. Mismo negocio que había crecido décadas atrás a la luz del encubrimiento, la impunidad y la falta de atención que el propio gobierno mexicano y algunas agencias norteamericanas habían promovido. Lo relevante de estos pasajes históricos hoy es que a una pregunta exprofeso de un reportero en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre lo que debería hacer con el caso de Enrique Peña Nieto, la presidenta contesta que es de interés de la Fiscalía General de la República el integrar la carpeta de investigación que finalmente promueva un proceso judicial en contra del expresidente Peña Nieto. Lo que sorprende de la respuesta de la presidenta Sheinbaum es que deja abierta la puerta para que una entidad del Estado mexicano, en principio autónoma, tenga la potestad de ver si quiere o no quiere o tiene o no cuenta con los elementos necesarios para procesar judicialmente al expresidente, cuando ella misma ha dicho recurrentemente, al igual que lo dijo el presidente López Obrador, que por encima de la ley nada ni nadie, y en este caso, el de los empresarios israelíes, parece ser no más que la punta del iceberg que tendríamos que poner sobre la mesa para revisar otra vez, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, en el que, entre otras cosas, se cometieron crímenes de desaparición forzada con la complicidad del Estado, lo cual sería más que suficiente para iniciar una investigación que pudiera llegar incluso hasta el propio presidente Peña Nieto. Por supuesto, esta respuesta desató una serie de rumores, principalmente promovidos por la oposición, que dicen que en realidad hay un pacto de impunidad entre el presidente López Obrador y el presidente Peña, justificado porque no se manipuló la elección del 2018 que llevó a AMLO a la presidencia de la República y con lo que dio inicio la ya multicitada Cuarta Transformación. A estas alturas es posible pensar cualquier cosa y, como se dice en la investigación forense, no se podría descartar ninguna de las líneas de investigación. Pero no es fácil darse cuenta que uno de los cuestionamientos más delicados y de mayor reto para la administración de la presidenta Sheinbaum es lograr que en México, además de los homicidios dolosos, de los cuales presume que se han venido disminuyendo sustancialmente, se llegue a tener un sistema de justicia donde la impunidad sea el menor de los problemas y no el mayor, como lo es hoy, a sabiendas de que por ahí del 98% de los casos judiciales que se denuncian en México quedan impunes. Si la presidenta Sheinbaum quiere respaldar el trabajo que está haciendo su secretario de Seguridad, que se ha dedicado a meter delincuentes a la cárcel como nunca antes lo habíamos visto, además de darle todas las capacidades constitucionales que le otorgó en la última reforma que se aprobó en el Congreso, va a tener que promover las reformas no solo para su secretario, sino para todo el pueblo de México, que de verdad lleguen al fondo de la estructura de impartición de justicia en México, y que la impunidad deje de ser una constante en nuestro país, y como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, y por ello probablemente no le va a poder dejar a la Fiscalía General de la República toda la tarea de llevar a juicio a los expresidentes, porque además siguen abiertos muchos expedientes de corrupción, tráfico de influencia y otras gracias en las que pudieran estar implicados no solamente Enrique Peña Nieto, sino también Felipe Calderón, Vicente Fox e incluso el propio expresidente Ernesto Zedillo. Hasta aquí mi comentario de hoy. Moltes gràcies, Leonardo, per la teva mirada crítica i el teu rigor analític i que sempre enriqueixen aquest espai. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I ara sí, els convidem a gaudir amb el documental Tejedores de vida a l'antic.
Bienvenida a ustedes que vinieron a ver aquí nuestra comunidad con las mujeres. Somos 31 las que estamos trabajando con el telar de cintura, cómo hacer el hilo, cómo tejemos con las niñas, los niños. Gracias por venir a visitar, a ver este trabajo. Para nosotras es el trabajo, valoramos mucho porque aquí donde ganamos de comer con nuestros hijos. En el estado de Guerrero habitan 4 pueblos originarios: nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos. Los amuzgos se localizan cerca de la costa del Océano Pacífico, en las partes bajas de la Sierra Madre del Sur, entre las costas de Guerrero y Oaxaca, en la región conocida como la Costa Chica, a una altitud promedio de los 500 metros sobre el nivel del mar. Ay, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Un huipil tejido antigua de las mujeres de Piedra Pesada. La comunidad se llama Piedra Pesada. Y mi papá la fundó, él y su hermano se vinieron a vivir aquí y así empezaron. Mi papá construyeron una escuela, todo lo que hace, el trabajo, arregla el camino. Entonces eso yo aprendí que es así debe de hacer uno, así debe de ayudar. Las poblaciones principales en el estado de Guerrero son los municipios de Xochistlahuaca, Tlacuachistlahuaca y Ometepec. Xochistlahuaca está ubicado en la región sureste del estado de Guerrero. Pertenece al distrito de Abasolo. Está limitado al norte por el distrito de Morelos, al sur por el Océano Pacífico, al este por el estado de Oaxaca y al oeste por el distrito de Altamirano. Su extensión total es de 2.166 kilómetros cuadrados. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan aquí en esta radio de la Palabra del Agua. La población amuzga de Xochistlahuaca es de 58,000 habitantes, de los cuales 49,000 son hablantes de ñohda, lengua amuzga. Mi papá decía que no tiene que perder la cultura, forma de vestir, forma de hablar, que no se olvide estas cosas, que siguen hablando estas cosas. Yo quiero que ustedes aprendan español, pero no sé cómo, pero no deje que ustedes que ya no habla esa lengua, que sigue hablando esa lengua. Él siempre quería que no dejamos cómo se viste de aquí los hombres, las mujeres. Siempre le gusta que su pueblo, que sus hijas, que siempre que se viste como él enseñó, como él su ropa. Eso es lo que siempre le gusta, que sigue usando, que seguimos comiendo lo que él comía, lo que él enseñó, el trabajo que nosotras sabemos hacer por él y por mi mamá. Entonces siempre le gusta que yo siempre hago los huipiles, que yo siempre se visto así. Él dice que eso es lo que nos debemos de dejar porque es nuestra costumbre, cultura. La economía tradicional de este pueblo se constituye como una economía solidaria, denominada fajina o tequio, en la cual las prácticas ancestrales y el trabajo con técnicas tradicionales se realiza sin la utilización de dinero, pues tanto la asignación de fuerza de trabajo como la producción se llevan a cabo por mecanismos de reciprocidad y redistribución entre ellos y con otras comunidades. Casi todas las mujeres tienen gallina, tienen su guajolote, toda. Tiene, porque gallina siempre tiene para que no compra el huevo. Los puercos hay familia como viene Día de Muertos.
Entonces cría los marranos porque se acostumbra que ahí un poco la carne se vende. Los hombres, ellos sí trabajan en el campo. Sembrar el maíz es para consumos de la familia. Y sembrar los frijoles también. Siembra el algodón, limpia las plantas de algodón. Sí. Entonces ellos ayudan, apoyan mucho porque sabe que con eso gana su mujer el dinero que también apoya a sus hijos para la escuela, para la comida. El algodón usamos toda. Algodón es para hilo y la semilla, el pepita que tiene adentro, eso lo sacamos y hacemos una salsa, una mole, va a salir muy rico también. Eso también las comemos de algodón, sí. Los hombres todavía no tienen un trabajo como nosotros que estamos haciendo, pero ellos sí trabajan, sí siembran, pero nada más. El algodón son 3 colores. Siembra blanco, verde y coyuche, son 3 colores, que así nacen las plantas, no tiene que teñir. Pero a veces nosotras pide la gente de lo que son colorantes naturales, teímos con corteza, teímos, entonces ahí sí teímos los hilos. Teímos con flores, con corteza de nanche le da un color café, corteza de un palo que hay aquí, le da amarillo. Hay unas cortezas que se llama almendra monte, de mango también le da un color, de aguacate también le da un color, entonces con eso teímos. El ingenio, esfuerzo y talento de las mujeres amuzgas se ve reflejado finalmente en la compleja elegancia de sus creaciones, en la infinita riqueza de sus tejidos y en la majestuosidad de todos estos elementos que conforman un cielo de sueños y cantos tejidos por manos mágicas. Tejemos, hacemos rebozo, huipile, y estaba una señora en Sochi, ella compraba, ella decía, pero bien barato, bien barato. Antes que yo iba en México, mucha gente aquí de mi comunidad los domingos lleva sus piezas a vender a esas gente, porque allí llega mucha gente de Oaxaca, compra, unos comerciantes. Entonces siempre yo pensaba, pero esta señora, ¿dónde vendían estas cosas? ¿Dónde llevaban estas cosas? Un día llegó una invitación de un museo indumentaria, ahí me invitaron a mí y yo me fui en México. Yo llevé cosas de mi hermana, de mi mamá, unas que yo hice, entonces se vendió estas cosas. Entonces así empezamos, que así, pero es la única que salgo soy yo. El primer viaje que hice sí me costó mucho trabajo porque yo fui en México, pero nunca he visto que voy a subir un camión, que tengo que hacer estas cosas, nada. Yo sé que tengo miedo, pero yo pensé sí, me voy, ni modo, tengo que ir, voy a ver qué pasa y qué voy a hacer, pero sí, de ahí aprendí español. Aprendí para hablar por teléfono, aprendí que tengo que usar la tarjeta porque en la calle sí puedo marcar, pero ¿cómo? Ya nadie ella va a vender sus prendas en Sochi. Todos juntamos las cosas para llevar a México. Sufrí bastante allá en México. Humillan todo eso, te discriminan, todo eso. Tampoco no somos muchos que estamos saliendo, porque todavía tienen costumbre que tiene miedo, no quieren ir, no quieren salir. No voy a volver, ya me voy a quedar aquí. Aquí es mi tierra, pues aquí tengo que estar. No todas nosotras podemos hablar español, eso también. Yo quiero cantar los 3 pececitos. 3 pececitos se fueron a nadar. Y el más chiquitito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón, dijo, ven acá. Ay, no, que me pega mi mamá. Yo cuando voy a México, yo dejo los niños, él cuida a los niños,
lleva a la niña a la escuela, tiene que ver para desayunar a ellos. Eso sí, yo siempre sufro porque a veces yo pienso, ay, yo voy a ir a México a vender estas cosas, dejo mis niños, a veces hasta eso pienso. ¿Cómo estoy dejando ellos con su papá? Claro que sí come, pero yo sé que algo le falta ahí. Pero si no lo hago, no come. Entonces a veces pienso en mi cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir vendiendo estas cosas? ¿Voy a seguir que voy a llevar las cosas? ¿O los dejo? Es lo mismo. Tiene que estar uno de nosotras cerca de ellos para que ellos se dan cuenta que está su papá o está su mamá, pero no pueden hacer lo que ellos quieren. Pues no, hay hombre que no le gusta así, por eso no deja que su mujer sale. Huipiles que nos llevan por los caminos del cielo, por el lugar de las estrellas, por los secretos de la agricultura, por los lugares míticos que albergan a los dioses, por las cuevas y los lugares sagrados, por la fauna mágica de la mitología, por los mitos que dan cuenta de su origen. Manos mágicas de mujeres amuzgas que tejen hilos de nuestras miradas cuando se encuentran en el aire, tejen los hilos de nuestra memoria cuando nos encontramos en el camino y creemos que ya lo recorrimos todo. Tejen hilos de olores y colores. Nos tejen las palabras, nos atraviesan, nos enredan, nos reflejan, nos acercan, nos anudan. Porque en el arte del tejido nos reconocemos con ellas y soñamos el mundo que habitamos, deseando conquistar la cultura del buen vivir. Esta comunidad yo siempre pienso que va a salir adelante porque por los huipiles que hacemos, porque sé que si nosotras seguimos con el trabajo, sí podemos hacer eso, porque casi todas las comunidades de Xochitl ya nadie trabaja como nosotras trabajamos, sino más que esta comunidad, que sí trabajamos, que sí estamos rescatando todo el hilo, hilado a mano, a teñir los hilos. Un día no sabemos cuándo y cómo, pero sí un día vas a triunfar de ese trabajo. Mucha gente no conoce nuestros trabajos, no conoce cómo vivimos, pero me gusta que ahora, gracias a ustedes que vinieron a tomar eso para que ellas, de la gente de este país, que conozca, que vea cómo estamos nosotras y cómo estamos trabajando. Yo siento con esos huipiles es para mí, me gusta mucho y siento que es una pieza que tiene mucho valor porque ahí el trabajo que hicimos todo, pensamos que teñir o que hilar con ese algodón, por eso queremos hacer ese dibujo, entonces siempre pensamos que es un huipil muy importante, muy bonito, porque todo hacíamos con las manos, con cariño, para que así sale bien el trabajo. La pasa muy bien cuando están, todo cuenta a sus compañeras qué es lo que pasa, a veces pasa un problema, también platica, yo pasé estas cosas, por eso no pude terminar, todo eso. Hago mi telar, con eso voy a vender, nunca voy a tener mucho dinero, eso nunca, pero por lo menos gano lo que yo como y estoy en mi casa, estoy viendo a mi mamá, puedo ver mañana al rato, entonces así para mí estoy orgullosa así. La idea de fundar aquí no fue su idea principal de fundar el pueblo, sino que porque él vivía más adelante en otra comunidad que se llama La Ciénega, pero
de allá se venía a trabajar aquí, así que pues como acá tiene un terreno, se le hacía pues pesado llevar carga y todo, de estar trasladando día a día, de venir a trabajar por aquí. Así que mejor, como tiene este terrenito, mejor se vino a hacer su casita aquí para que esté más cerca. Esa es la idea, pero jamás imaginó que iba a fundar un pueblo. Després de veure el documental Tejedores de vida a l'Antigua, no podem quedar indiferents. Hem conegut de prop la vida i la saviesa de les dones amusgues de la comunitat de Piedra Pesada, Guerrero. Aquestes dones són molt més que dones que teixeixen històries i art amb les seves mans. Són guardianes d'un llegat ancestral que resisteix al pas del temps. El que hem vist no és només una tècnica de teixit, sinó una forma de vida. Elles conreen el seu propi cotó, el colluchi, d'un to marró natural. El filen i el tenyeixen amb elements naturals, herbes, escorces, flors, insectes, com la grana cotxinilla. Tot amb un respecte profund per la terra. Cada huipil que creen pot trigar mesos, fins i tot un any a completar-se. Però no és només una peça de roba, sinó una obra d'art plena de símbols, significats i memòria col·lectiva. És important també assenyalar com les dones no només preserven les tècniques del telar de cintura, sinó que lluiten activament per mantenir viva la seva llengua materna, la llengua musga. En un context on moltes llengües indígenes desapareixen, elles ensenyen a parlar-la a filles, netes i altres membres de la comunitat. Aquesta transmissió oral és un acte de resistència per la pròpia identitat. Preservar la llengua és també preservar una manera única de veure i entendre el món. Hem pogut veure com aquestes dones transmeten aquest saber a les noves generacions. Mare i filla, àvia i neta, s'uneixen davant del telar de cintura compartint històries, paraules i cultura. El documental ens recorda la importància de donar valor real, cultural i econòmic a aquesta feina. En definitiva, esperem que Tejedores de vida a l'Antigua hagi obert els ulls a una realitat no només plena de bellesa, sinó també de resistència i identitat. Ens emportem molt més que una imatge bonica. Ens emportem una lliçó de vida i de respecte profund pel que aquestes dones són. Ara sí, tanquem aquesta emissió i ens retrobem dijous vinent en una nova emissió de Connexió amb Mèxic. Fins la propera.